que en el compartir está el adquirir nuevos aprendizajes. Vamos a ver en este momento el modelo de aprendizaje significativo o modelo de corriente constructivista, que es aquel modelo que se da por el psicólogo David Ausubel. Este modelo pedagógico propuesto por David Ausubel en el año de 1973 es derivado de su teoría del aprendizaje, esta famosa teoría conocida como teoría del aprendizaje significativo, ¿no? Que se basa particularmente en el aprendizaje o enseñanza de los conceptos científicos a través de los conceptos naturales, es decir, aquellos que los niños forman en su vida cotidiana. Esta teoría o este modelo pedagógico destaca la organización del conocimiento en estructura y las reestructuraciones que resultan de la interacción entre el sujeto, que son consideradas sus estructuras, a partir de las nuevas informaciones. En este modelo de Ausubel se ocupa particularmente, recordemos siempre, de la enseñanza de los conceptos científicos a partir de los conceptos naturales, ¿no? En oposición al reduccionismo que existía en aquella época, Ausubel considera dos dimensiones principales para la elaboración del modelo que él propone. La primera es el aprendizaje del alumno, que puede ir de lo repetitivo o memorístico hasta el aprendizaje plenamente significativo. Y la segunda, que es la estrategia de enseñanza, que ha de ir desde la puramente receptiva hasta la enseñanza basada en el propio descubrimiento del alumno. El centro de este modelo pedagógico, tenemos que recordarlo siempre, que es el aprendizaje significativo. Para Ausubel, como nosotros ya lo conocemos, el aprendizaje significativo se puede dar cuando relacionamos lo que el alumno ya conoce, es decir, cuando se incorporan a las estructuras de conocimiento que el sujeto posee, y además se adquiere, por tanto, un aprendizaje con significación en función de sus conocimientos anteriores. El aprendizaje significativo como tal, entonces, para Ausubel. Para que se produzca este tipo de aprendizaje significativo en los alumnos, es necesario que se produzcan las siguientes condiciones, o que tenga el estudiante la predisposición a las siguientes condiciones. La primera es que el material a aprender tiene que poseer significado en sí mismo y además estar estructurado lógicamente. La segunda es que el sujeto de aprendizaje debe poseer una estructura cognitiva en condiciones de dar significado al nuevo material, ¿no? En términos de cómo lo diría Ausubel, en cómo el sujeto del aprendizaje debe poseer una estructura cognitiva en condiciones de dar significado al nuevo material, podríamos decir que éstas deben contar con ideas inclusoras relacionadas con el nuevo material, que serán los puentes, material, para que se puedan construir las estructuras cognitivas preexistentes del sujeto y las nuevas ideas. El tercer punto nos habla de que debe tener también una predisposición para el aprendizaje significativo. Si el estudiante no presenta esta predisposición para que se dé este aprendizaje, no se cumple una de las condiciones necesarias para que se pueda producir un verdadero aprendizaje significativo. Y por tanto, esta predisposición a su vez debe cumplir ciertas condiciones, ¿no? La primera es el factor motivacional. ¿Y quién es aquel que motiva dentro de esta fase de aprendizaje significativo? Obviamente es el docente,
el que es el motivador, el que es el que impulsa a que el estudiante se mantenga con este nivel alto de necesidad de aprender. Es imprescindible para poner en marcha un proceso que en términos generales siempre requiere un poco más de esfuerzo. La motivación no es algo tan fácil de conseguir en los estudiantes si el docente realmente no sabe cómo manejarla. Entonces, requiere más esfuerzo porque este aprendizaje a la larga va a requerir algo de manera repetitiva. Si bien esta predisposición no depende totalmente del docente, el docente sí debe de buscar la forma de favorecerla a partir de la relevancia de los saberes que intenta transmitir. En este caso, el docente no puede quedarse solamente en pensar que el estudiante ya se encuentra motivado, sino que debe estar con esa certeza, porque eso le va a permitir al estudiante con ese nivel de motivación lograr que este aprendizaje complete esa fase y se convierta realmente en un aprendizaje significativo, ¿no? Recordemos que el modelo Zubel mayoritariamente, a partir de la educación básica, sus ideas conceptuales han sido llevadas al campo de la educación. También su modelo está en este nivel, pero también se lo baja al nivel de la educación infantil o a la primera infancia, adaptadas obviamente a la lógica del pensamiento de los niños que comprende este grupo etario, y por lo tanto forman parte de otros modelos pedagógicos fundamentales de aquellos de base constructivista, en los cuales la educación gira en torno a lo que el estudiante va construyendo de su propio aprendizaje. Estos modelos que nosotros estamos viendo y que vamos a ver en esta secuencia de formación profesional son nuevos talleres que nos van a permitir a nosotros saber este manejo de estos modelos, sobre todo al nivel de la primera infancia, ¿no? Los requisitos para que existan entonces un aprendizaje significativo. Son tres requisitos básicos que debe tener el aprendizaje para que sea de manera significativa. Primero es la significatividad lógica del material. El segundo es la significatividad psicológica del material y posterior es la actitud favorable del estudiante. Cuando hablamos de significatividad lógica del material, en este tipo de aprendizaje el material debe ser usado y debe ser colocado de una manera lógica dentro del aula. La significatividad psicológica del material es porque el material no es elegido simplemente para colocarse de manera del azar, es colocado de una manera tal que le permita interiorizar al alumno su aprendizaje. Por tanto, por eso hablamos de una parte psicológica, donde tiene mucho que ver cómo este material va a influenciar no solo de manera externa, sino también de manera en los estudiantes. Y que también los mismos estudiantes deben tener una actitud favorable. ¿Pero favorable hacia dónde? Favorable hacia recibir los aprendizajes, ¿no? De ahí viene el procedimiento anterior que hablábamos de la motivación, que es muy importante que en cuanto al docente pueda presentarse. ¿Cuáles son estas ventajas que presenta este aprendizaje significativo? ¿Por qué quizás nosotros pensamos en que debe de ir? El aprendizaje significativo es parte de las corrientes del modelo constructivista, que es muy utilizado en la actualidad en nuestro medio y en muchos países también, porque es un modelo que revolucionó el sistema o el área educativa, porque le da la prioridad o le permite al estudiante ser aquel que construye su propio aprendizaje, en el cual el docente solamente juega ese rol de conexión o de puente o de guía hacia el aprendizaje,
pero que parte de esos aprendizajes que el estudiante ya posee, que todo ser humano desde que va formándose como ser, va adquiriendo y que luego se complementa con los aprendizajes que son nuevos para él, pero partiendo primero de esos conocimientos previos que él tiene para construir un nuevo conocimiento. Entonces, por eso lo hemos incluido este modelo Ausubel, que es el modelo de aprendizaje significativo, partiendo también de esta corriente constructivista que manejamos mucho a nivel de nuestro país y que ha servido mucho para cambiar mucho lo que es todas esas corrientes o modelos pedagógicos que venían generalmente de un modelo tradicional de educación, ¿no? En el cual ahora más bien el estudiante es el centro de la educación. Y entonces vemos las ventajas del aprendizaje significativo. Vamos a ir retomando un poco el contenido que estamos viendo y decimos que el aprendizaje significativo, entre sus ventajas, provoca una retención de la información por más tiempo. Si se dan todos los procesos que debe seguir, no se mantiene la información en el alumno o en el estudiante de una manera efímera, sino que esta información que ya fue interiorizada por él se mantiene aún por más tiempo que de lo normal. Permite adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriores. Si bien es cierto, todos los seres humanos, a través de las vivencias y de las experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, vamos ya teniendo ciertos cimientos o conocimientos que ya los vamos llenando. El tener este proceso de adquirir nuevos conocimientos refuerza aquellos que ya teníamos antes. Si ya teníamos un concepto establecido, lo que hace es reforzar este conocimiento más, ampliar un poco más el contenido de lo que sabemos de este. La información nueva se guarda en la memoria a largo plazo. Mucho sucedía con los modelos anteriores educativos en los cuales la información era guardada en la memoria a corto plazo. Por tanto, era una información que se perdía de manera muy, muy rápida, ¿no? El estudiante la estudiaba para ciertos días y luego esta desaparecía de su memoria. También este aprendizaje, una de las ventajas que tiene es que es un aprendizaje de manera activa, donde el estudiante está completamente participando, donde el estudiante es el que propone, el que da sus ideas, el que dirige este aprendizaje. También es un aprendizaje de tipo mayormente personal. Cuando hablamos del término personal nos referimos a que es para cada estudiante. Cada uno lo aprende de una manera diferente porque el contenido de los aprendizajes previos que estos tienen para cada uno es distinto. Entonces, la complementariedad del contenido nuevo que él va a ir adquiriendo es personal. Es para cada uno de una manera diferente, aunque pueda que sea la misma temática, pero cada uno va a complementar su aprendizaje de acuerdo a las nuevas experiencias, a lo nuevo vivido, a cómo lo asimiló, a cómo estaba la motivación que tenía, a cómo a través de sus sentidos lo pudo captar, lo pudo interiorizar. Entonces, por eso se habla de que una de las ventajas de este aprendizaje es que es personal, no es colectivo, no es que todos aprenden al mismo tiempo de la misma manera, ¿no? Y también en este aprendizaje, ¿qué es lo que debemos saber, sobre todo en este modelo Ausubel, que es para poner en práctica? El modelo de aprendizaje significativo en el aula, sobre todo para su aplicación, el docente, ¿qué es lo que debe tener en cuenta siempre cuando se habla de este tipo de aprendizaje? El docente debe conocer, debe primero tener un conocimiento sobre lo que sus estudiantes ya conocen o de aquellos conocimientos previos que el estudiante ya tiene. También
debe organizar el aula, y es algo que hablamos hace un momento, organizar el aula, en el aula los materiales de manera lógica y jerárquica. Es decir, una manera coherente, razonable y que van con una jerarquía que van de menor dificultad hasta un grado de dificultad mucho más elevado. También se organiza en el aula los materiales, ya les dije, los materiales de manera lógica y jerárquica, pero usando la motivación principalmente como un factor fundamental para que el estudiante se interese por aprender. De nada les sirve que ustedes tengan en su aula los materiales bien organizados, que los hayan puesto de manera jerárquica, que hayan hecho una previa valoración de lo que los estudiantes saben. Si esa aula de clases a la que ustedes entran no tiene una motivación óptima para poder crear aprendizajes, no sirve de nada. Entonces, el docente también debe tener como ejemplos diagramas, dibujos, fotografías, carteles, ¿no? Debe tener todos aquellos recursos o materiales que le permitan a través de los sentidos al estudiante también adquirir ese aprendizaje. Cuando hablamos de esos diagramas, hablamos de todo lo que tenga que ver con mapas conceptuales, mentefactos, todas aquellas técnicas que le permitan al estudiante, por medio de la visualización, también ir interiorizando. Que los trabajos no sean solamente planos, que no sean solamente letras, sino que también tengan dibujos, tengan fotografías, porque cada estudiante aprende, como les decía, de una manera diferente. Entonces, hay estudiantes que aprenden a través de lo que su parte visual les dice. Entonces, ellos a través de ese dibujo, quizás no interiorizaron toda la parte de las letras, pero sí a través de ese dibujo, a través de esa fotografía, a través de una imagen, ellos recuerdan o hacen relación con los contenidos que se están impartiendo. Entonces, por eso es importante que estos 4 pasos tenga claro el docente para que pueda hacer una verdadera aplicación de este modelo dentro del aula, ¿no? Siguiendo estos pasos, lo más probable es que ustedes tengan éxito al momento de aplicarlo. Muchos de estos modelos hablan mucho de lo que es el ambiente, en el modelo constructivista se habla mucho del contacto que el estudiante pueda tener con su entorno, pero también nosotros como docentes y basados en nuestra realidad educativa sabemos que sí se pueden adaptar a ponerlos dentro del aula, dentro de los recursos, muchas veces limitados que tenemos, ponerlos dentro del aula. Entonces, sí, la invitación está para que ustedes tengan estos pasos y puedan darle esa organización para que sus estudiantes puedan realmente adquirir los aprendizajes a través de este modelo, que es el aprendizaje significativo, que parte de los aprendizajes o conocimientos previos para generar nuevos aprendizajes. Les doy la mayor de los agradecimientos por haberme permitido llegar a ustedes y los invito a seguir escuchando y compartiendo sus inquietudes con nosotros a través de los contactos que les dejamos.